bienvenidos. A muchos de ustedes no los conozco y eso me da muchísimo gusto porque es la oportunidad de expandir nuestras fronteras, y a muchos de ustedes que ya son de la casa, que ya son familia, me da muchísimo gusto volverles a ver. El propósito de este entrenamiento, y fíjate lo que estoy diciendo, la palabra particular que estoy utilizando, el propósito de este entrenamiento es que a través de tu participación vivencial y con toda la experiencia y conocimientos, habilidades, talentos que tú ya tienes, podamos llevar tus habilidades a un nuevo nivel y que eso te permita ser mucho más eficiente al momento de estar en apoyo, en responsabilidad social, en tu causa, ¿de acuerdo? Voy a partir de la premisa de que tú ya eres experto o experta en tu campo. Claro, sí. Y desde ese lugar vamos a hacer un diálogo, una conversación. Entonces, yo voy a estar haciendo preguntas y muchas veces me voy a estar moviendo por todo el lugar y me gusta conectar con las personas, darme el tiempo de saber que ahí, sentado, sentada, hay un ser humano. Entonces, ¿estás de acuerdo que no estoy alcanzando a ver a todas las personas que están en la sala? ¿Sí o no? Pero exactamente, esta es la manera en la que te puedes comunicar conmigo. Requiero que me respondas, ¿verdad? No es nada más para que yo sepa que tú sabes que estamos sosteniendo este diálogo, ¿va? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a dividir el entrenamiento el día de hoy en dos partes. La primera parte se llama coeficiente emocional. Y en este vamos a empezar a observar el contexto emocional desde el que las personas hacemos y tomamos elecciones. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Primera pregunta, ¿te has dado cuenta que todos los días de tu vida tienes un estado emocional que parece constante? ¿Tienes una actitud? ¿Sí te has dado cuenta? A mí me encanta utilizar este ejemplo porque es muy común. Me topo con la persona que dice, hoy va a ser un día diferente, hoy me la voy a pasar muy bien, y se despierta, ¿no? Y ya llegó a la cocina y no hay algo que quería preparar, ¿no? Y el esposo no se levanta y los niños no se apuran, no hemos salido ni al semáforo y ya la gente va con un estado emocional. Y la mayoría de las veces no nos percatamos que este estado emocional es repetitivo, permanente y corresponde a lo que en psicología se llama nuestra memoria de dolor. Entonces, para nosotros es importante conocer cuál es el estado emocional con el que yo fondeo, con el que yo pido y cuál es la actitud que tengo al respecto. Entonces, vamos a empezar entendiendo que si tú estás acá el día de hoy, tú tienes un propósito claro. Decía mi entrenadora, tú tienes el corazón firme, bien puesto. Vamos a entender por propósito a esta guía, esta piedra angular que nos motiva, que nos mueve, que nos hace salir de la cama todos los días, que es esta gasolina que me hace pagar precios, porque tú pagas precios en tu trabajo. ¿A qué precios me refiero? Tiempo, cansancio, ¿no? No convivir quizá con tus relaciones interpersonales, el que podrías estar satisfaciendo profesionalmente tu necesidad de propósito, ¿no? Me encanta mi carrera y me gusta lo que estoy haciendo, pero inclusive podríamos tener sueldos que no son remunerados en la forma en la que debería de ser. Yo siempre he dicho que en responsabilidad social tú trabajas y trabajas mucho, ¿sí o no? Sí. Y tal vez, solo tal vez, no te pagan de la misma manera. Eso no quiere decir que tu jefe te odie, que el patronato se lleve el dinero, o sea, lo que quiere decir es que hay muchísimos gastos. Y precisamente este tipo de elementos es imprescindible y muy importante en la cultura latina, porque el latino, en la forma en la que da, es distinto. No entiende que esto también es un modelo económico. ¿Me explico? Que requerimos dinero. Si no financiamos la organización no cumple con su objeto social. ¿Me explico? Y yo no puedo andar repartiendo abrazos. Yo no llego al Walmart, denme por favor. No va a pasar, no hay ese intercambio. Entonces tú requieres ese recurso para poder cumplir con ese propósito. Esta frase no es mía, es de mi mentora Barbara Fagan, y me encanta, te la voy a leer. Dice, el propósito es descubrir qué es lo que nos guía a producir ciertos resultados. No es el cómo, porque es lo que la gente se pregunta primero. ¿Cómo voy a ayudar a la gente? ¿Y qué es lo que necesito? No, es simplemente el lugar emocional. Es la creación de un valor intrínseco que se obtiene cuando tú estás actuando con claridad. Y el propósito es como si fuera un bote, un velero. Mira, ¿tú sabes cuál es el propósito de un barco? Navegar. El propósito de un barco es transportar.
bienes o personas, efectivamente. Llegar con bien, transportar a otro puerto, es el propósito. O sea, los barcos no tienen el propósito de hundirse. Si se hunden, no cumplieron el propósito. ¿Y quién es el responsable de cumplir ese propósito del barco? El capitán. Luego entonces, el capitán es la persona que asume absoluta responsabilidad de llevar con bien de un puerto a otro, a vidas y a bienes, sin importar lo que se encuentren en el camino. Un iceberg, un kraken, lo que sea que haya por ahí. ¿Ok? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es un nivel de absoluta responsabilidad. Y a veces, en los equipos de trabajo, la gente no asume la responsabilidad. Echa culpas. ¿Ya tenemos el reporte semanal? No, lo que pasa es que los de coordinación no nos lo han entregado, ya sabes. No. La presidenta anda en junta y no me la puede firmar. ¿Te ha pasado? Eso no pasa en San Miguel de Allende. Es un ejemplo del Estado de México. Allá también trabajo. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la gente no asume en total virtud lo que significa la palabra responsabilidad. Entonces, regresamos al barco. ¿Qué pasa si el barco se hunde? Pues el capitán tiene una tarea, que es poner a salvo a todas las personas y todos los bienes. Hay algunos códigos náuticos que autorizan que si todos están a salvo y todos los bienes pudieron preservarse, al menos los más importantes, ¿verdad? Porque en ese momento primero es la vida, pues el capitán podría salvarse, pero son los menos. Porque si el barco se hunde, el capitán se hunde con el barco también. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante. De hecho, si no lo hace, hasta va a corte marcial. Traición. Porque nosotros, como seres humanos, no nos relacionamos con nuestras metas desde este nivel de responsabilidad. ¿No? O sea, haré lo que sea como si mi vida dependiera de ello y mi actitud emocional, con determinación, con poder, con confianza, con la certeza de que no importa qué circunstancia yo esté enfrentando, sí o sí llegaré a la meta. ¿Me explico? Y eso no quiere decir que vas a ir ahí en la vida como foca maestreada, ¡ay, qué felicidad! Todo está bien, porque la felicidad tóxica tampoco es un estado emocional que funcione, o sea, propicio para producir resultados. Entonces, regresando al ejemplo del barco, queremos entender que el propósito es aquello que flota, que nos mantiene a flote, que no importa cómo vengan o qué tan turbulentas estén las aguas, nosotros vamos a permanecer a flote. Tenemos una visión y unas metas. La visión es la imagen final, a dónde queremos llegar, el objeto social. ¿Qué es esa transformación buena, amable, generosa, abundante, viable, que va a estar lograda como consecuencia de que nuestra fundación cumpla con su objeto social? Y las metas son los pequeños pasos u objetivos que nosotros nos vamos a estar planteando durante este proceso para ir midiendo que esto está siendo hecho, ¿de acuerdo? Y en la parte de hasta arriba, que pudiera ser algo de lo menos importante, ya vamos a llegar a esto, están los cómo, ¿de acuerdo? Ahí están los cómo, porque evidentemente requieres hacer algo. Regresando y finalmente al ejemplo del barco, el propósito del barco es que se esté todo el tiempo a flote y se esté llevando y logrando y transportando. Cuando tú tienes esa confianza, cuando tú operas desde ese lugar, te va a ser muy fácil lograr resultados y entender que el propósito corresponde a dos preguntas esenciales. Y aquí es en donde vamos a marcar una distinción. Y para aquellos que ya me conocen, viene examen. Entonces, el propósito parte de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué quiero ayudar? O sea, ¿por qué estoy en una asociación? ¿Por qué pago los precios que pago? ¿Por qué me despierto todos los días a aguantar esta jornada exhaustiva de trabajo? ¿No? Porque inclusive emocionalmente el trabajo en responsabilidad social es confrontativo, es emocionalmente desgastante. Escuchas las historias de las personas, los acompañas en sus momentos más vulnerables, ¿no? Y entonces llega, no, mire, les voy a contar. Entonces no sabes si abrazarlas o qué, porque puede llegar a ser emocionalmente confrontativo también. Pero el por qué corresponde al pasado en el contexto de la historia, en el contexto de las explicaciones, en el contexto de la justificación, en el contexto del victimismo, o podría ser en el contexto de la proyección. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué estoy diciendo esto?
¿Cuántos no hemos conocido a alguien que está en responsabilidad social porque vivió un evento doloroso en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, que por tanto elige utilizarlo como un punto? Pero en ocasiones no hacen un acompañamiento para poder sanar, y entonces estamos en esto que llamamos el paternalismo, ¿no? O en esto que llamamos nosotros el asistencialismo, cuando estoy viendo una y otra vez mi dolor repetirse en el otro, y puede ser todavía peor. No hay nada malo con el por qué, porque todos nosotros tenemos una experiencia emocional que nos motiva, pero ese por qué es importante que nosotros sepamos que no se requiere quedar ahí, porque el por qué corresponde a la virtud responsabilidad. Entonces, ¿qué entendemos por responsabilidad? Esta va para quien ya ha estado en salas conmigo antes. Fíjate, vamos a hacer una pequeña charla. Esto lo primero que voy a hacer es lo que no es responsabilidad, ¿de acuerdo? Lo que no significa responsabilidad. Entonces tú y yo estábamos jugando allá afuera, estamos jugando a la cocinita y agarramos las macetas de la abuela y las plantas y empezamos a hacer lodo y cortamos las flores, ¿no? Estábamos haciendo un desastre y sale la abuela y grita: ¿quién es el responsable de este desastre? ¿Qué está preguntando en realidad? ¿Quién tiene la qué? Culpa. Se asocia regularmente la emoción culpa con la palabra responsabilidad y no tiene nada que ver. Si tienes tu apunte, por favor vas a escribir responsabilidad, el símbolo de desigual, y vas a escribir la palabra culpa. Estás sintiendo una emoción, pero estás utilizando otra palabra para colocarla. Y al final, por la razón por la que te estoy diciendo es porque está muy metido en nuestra cultura. Pensemos, responsabilidad también lo asocias con hacer las cosas bien. Limpia tu cuarto, llega a tiempo a tu trabajo y entrega las cosas en tiempo y forma. ¿Qué responsable eres? Como un tema de méritos. Entonces, si no cumples con esos méritos, te sientes culpable. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo sería: llegas con tu boleta de calificaciones y en tu boleta vienen puros 10 y un 6. ¿Qué es lo que se aplica a tu mamá primero? El 6. En el 6, ¿no? Y yo no sé cómo te regañaban, pero ponte en situación, ¿va? Era algo como: no puede ser posible, si es tu única responsabilidad estudiar, yo me la paso partiendo el lomo y tu papá también para darte lo que nosotros no tuvimos, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo cuando está utilizando la palabra responsabilidad? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es tu única qué? Obligación. También metemos otra palabra, deber. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente traumado que no había ido a coaching o a terapia, mi papá decía: 18 años trabajé para General Motors y ningún día falté, ni aunque hubiera estado enfermo. ¿No? Ese era como el discurso. Yo decía: yo no quiero ir a la escuela. Y una vez cuando yo empecé a estudiar todo esto dije: oye, pero un momento, eso no es responsable. O sea, ¿qué tan responsable es poner tu salud en segundo término para cumplir desde una actitud de obligación y deber con algo? ¿Me explico? Te llega a pasar algo ahí, ¿no? Todo por el deber. Pero es que es la manera en la que fuimos educados, ¿no? Cumple, resuelve, ¿no? El que nos encanta, mande. Mande usted. Un tema un tanto servil. Entonces, no tiene nada que ver con obligación, tampoco tiene nada que ver con deber. Vamos a hacer los últimos dos. Responsabilidad tampoco tiene nada que ver con carga. ¿Te ha pasado? Tengo que pagar la renta, la tanda, la comida, la escuela de los niños. Entonces tú sabes que es tu responsabilidad, pero se empieza a sentir pesado, ¿no? Y lo vuelves a hacer otra vez un deber. Y no solamente eso, este es un tema más generacional, pero responsabilidad también puede ser un contexto de sumisión, de obediencia. Sé responsable, haz lo que yo te digo, cumple con tus tareas, ¿no? Haz lo que te diga tu jefe. Entonces, son algunas actitudes o estados emocionales con los que nos hemos relacionado con la palabra responsabilidad, que fíjate, deconstruyen el autoconcepto de la persona, anulan la autoestima. Porque si tú te sientes obligado a hacer las cosas, no las vas a hacer desde la libertad, la confianza, la plenitud, la alegría o el entusiasmo. ¿Me explico? Si sientes que tienes que hacer las cosas porque yo te las estoy diciendo y entonces te sientes sometido, te vas a sentir disminuido, infravalorado. ¿Me explico? Todos estos estados emocionales tienen como propósito que la gente no esté operando desde un lugar emocional virtuoso. Por tanto, ¿qué sí es responsabilidad? Nosotros dividimos a la palabra en sus sufijos léxicos de latín: responsum, respondere, habilis, que son respuesta, hábil. Pasa.
Respuesta A, bien. Y la definición ontológica es capacidad, me voy a ir despacito para aquellos que están escribiendo, capacidad de responder ante cualquier circunstancia. Capacidad de responder ante cualquier circunstancia. O sea, por definición, no importa lo que esté sucediendo, voy a actuar desde la actitud emocional y la plena conciencia de que yo puedo responder hábilmente. ¿Está genial? Esta es la definición ontoetimológica, ¿ok? O sea, está en mis manuales del trabajo que yo hago. Capacidad de responder hábilmente ante cualquier circunstancia. Piénsalo por un segundo, fluye conmigo. Imagínate que tú estás en los problemas de tu día a día, en el trabajo, en la oficina, en tu casa, y te sientes, y tu actitud emocional es: yo puedo responder hábilmente. ¿Me explico? No quiere decir que vas a estar feliz todo el tiempo. Al contrario, algo está ocurriendo. Ok, puedo responder hábilmente. Y eso me puede hacer inclusive desarrollar inteligencia emocional. Por tanto, el por qué es importante, pero no nos queremos quedar ahí, no podemos permanecer ahí. Hay que llevarlo a un siguiente nivel. Y por eso la pregunta evoluciona a ¿para qué? Porque cuando yo ya estoy en el para qué, entonces opero desde el compromiso en acción, desde la responsabilidad, desde la integridad, desde la resiliencia y desde la comunicación y también la contribución única, auténtica que yo soy. Porque, fíjate, cuando yo estoy en compromiso en acción, cuando mi compromiso se nota en acción, no tengo que decir que estoy haciendo algo. ¿Te ha pasado? Que estás tomando acción al respecto y la gente de repente te dice: oye, como que ¿qué estás haciendo? Te veo más feliz. ¿A dónde estás yendo? Se nota tu actitud, de la manera en la que te presentas, cómo te relacionas, cómo construyes objetivos. No solamente eso, tú ya estás sintiéndote la fuente y al mismo tiempo operas desde un espacio de resiliencia. Por eso es el para qué. Yo viví todo este dolor. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para recordármelo todos los días? ¿O para superarlo? O, como a veces lo hemos visto, como la gente que lo utiliza como una muleta para explicarse el por qué no hace las cosas. Lo voy a decir en el meme para no atacarlo a nadie. ¿No? Había un meme muy famoso que era: yo iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Y yo vengo y pregunto: mira, soy entrenador del Comité Paralímpico Nacional. Conozco futbolistas sin piernas. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que tú estás utilizando para explicarte el por qué no haces las cosas? ¿No? Es que el mexicano ama sus excusas. Las amamos. Sus explicaciones, sus historias, esta es una cosa bella. Cuando yo empecé a entrenarme como consultor, yo era traductor de una norteamericana. Pero yo apenas iba así como: oye, Lu, y la otra me decía: mexicano, storyteller. Y lo segundo que me decía era: piensa, ¿qué me vas a decir? Y yo, ¿me explico? Porque iba a llegar como de: ¿qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Me da tanto gusto verte, qué bueno que sí viniste, ¿cómo está vida? ¿Me explico? Entonces, al punto, ¿qué quieres? Me da gusto verte, gracias. ¿Me explico? Ahí quedó. Lo demás no era necesario. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros empezamos a llevarnos a un espacio de responsabilidad, cuando nosotros empezamos a notar las diferencias culturales, cuando yo empiezo a ver qué es lo que estoy tomando en lo personal, cuando yo empiezo a ver cómo estoy utilizando mi compromiso en acción, puedo tener este tipo de interacciones y no tomármelas personal. No solamente eso, puedo entender la eficiencia de cuidar el tiempo y puedo mantener el fin en mente y tener esa visión y entonces operar desde la resiliencia y no estar recordando mis excusas, ni mis historias, ni mis justificaciones. ¿Pero por qué te estoy diciendo todo esto? Porque hay mucha gente que va caminando: le voy a decir que no tenía gas, que por eso. Y entonces el mexicano abraza sus excusas, el latino, sus explicaciones, el por qué no tengo lo que tengo. Y así vamos utilizando inclusive las experiencias de nuestro pasado hasta para justificar nuestra actitud emocional ante la vida. Es que yo soy un enojón porque me ha ido muy mal. Que yo estoy triste y deprimido y me muestro derrotado y no me muestro como una mujer valiosa porque fue mi padre. ¿Me explico? Obviamente no es algo que vamos a decir en voz alta. Solamente va a ser una actitud que vamos a estar presentando a la vida.
Y aquí en responsabilidad social tienes la virtud de poder generar un espacio emocional mientras somos eficientes, sin dejar que la emoción se nos vaya a lo latino y terminemos haciendo una pena. Esa punta. Es así por ahí, porque luego nos dispersamos. Pero cuando ya sueltas tus pretextos y cuando sueltas tus explicaciones, ¿no? Porque en el entorno empresarial o laboral es como, perdón, mi amor, es que mi jefe me trató muy mal. Y yo me pregunto, ¿y tú no eres un adulto capaz de gestionar tus propias emociones para que lidies con ellas y no me utilices a mí como tu bote de basura? Mi amor. ¿Me explico? O sea, asúmete, brother, ya cuántos años tienes, ¿no? O todos los días va a ser este ciclo vicioso, ¿no? De que a mí me trataron mal, entonces yo voy y te trato mal, y luego tú vas y te desquitas con los niños, y luego los niños no hacen la tarea y así que malos los niños. ¿Me explico? Sí, porque es que así se vuelve, es un intercambio de energía en donde la gente no está asumiendo su posición en donde va. Por eso la resiliencia nos importa. Ahora sí, resiliencia. Es una palabra que se ha implementado en el argot de la psicología desde los años 70, que viene de la metalurgia, ¿ok? O sea, de los metales. Porque es una cualidad del metal. El metal lo puedes fundir, golpear, azotar, pulir. Y no solamente eso, cambia su forma y tú la puedes manejar, moldear de la forma que a ti te plazca y hacer diferentes cosas con ella. Entonces se adapta la palabra resiliencia en el argot de la psicología para decir que tú puedes vivir experiencias dolorosas y traumáticas que puedes sanar de manera responsable y efectiva. No como, me mentiste, nunca más voy a confiar en nadie. Voy a cerrar mi corazón. Que eso pasa mucho, me pusieron el cuerno, todos somos unos infieles. Que es la manera en la que empieza a salir la gente con las nuevas citas. Tú ya estás con la nueva cita así como de, ¿y quién es Fernanda? ¿Por qué te mandan mensajes? ¿Y por qué te pones así como, por qué miras al piso? ¿No? O sea, sí, porque ya te sientes acá como los de guacanazos, ¿no? Pero no te das cuenta que no has sanado resiliencia, porque la resiliencia dice que sanas en virtud, que sanas en amor. Me explico que no estás viviendo y proyectando tu dolor una y otra vez. Y lo mismo en integridad, porque en responsabilidad social, si a ti no te ven digno, la gente no se va a dignificar. Escucha lo que acabo de decir, esto es importante para... Si a ti no te ven digno, la gente no se va a dignificar. El ejemplo arrastra. Porque si tú te pones en perspectiva, y tú empiezas a observar tu infancia y tu vida, nosotros no aprendemos de lo que nos dijeron. Por allá tendrás 2 o 3 conversaciones en tu mente que almacenas así como de cuando me dijeron esto está bonito, nunca se me va a olvidar, ¿no? De ahí en fuera, no más. De ahí en fuera lo que fue imprescindible, lo que fue fundamental es las acciones que tomaron, cómo se movían, la actitud emocional que tenían. Cuando también estaba iniciando este trabajo, yo tenía 17, 18 años, entonces querían que yo fuera entrenador de niños y de adolescentes. Y me pusieron en un entrenamiento con adolescentes. Y era muy curioso, porque teníamos chicos que tenían 17 años y 10 meses, ¿vale? Y yo estaba principalmente en los de los adultos, yo me estaba entrenando en los adultos. Y ahí nos llegaban gente que acababa de cumplir 18 años, ¿ok? Y era muy curioso, porque si yo te lo pudiera, o sea, me da ganas de hacerlo y de grabarlo para que pudieras tener así la muestra a qué me refiero. Pero si yo te enseñaba al chavito de 17 años y 10 meses, y te enseño al chavito de 18, era un universo completamente distinto. Entonces yo llego con mi mentor Pancho, que es un chileno, y yo le digo, oye Pancho, una pregunta, ¿por qué pasa esto? Y me dice, ¿por qué no? Y yo no estoy chistes. Entonces ahí me voy, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo? Entonces estoy haciendo eso y de repente dije, claro, porque todos nosotros hacemos creencias derivado de lo que representa ser un adulto. Y cuando cumples 18 años, o 21, para ser inclusivo, esas creencias te las pones, ¿no? ¿Y cómo ves a los adultos de tu vida? Tú no ves a los adultos de tu vida como, amor, vamos a invertir en nuestro próximo proyecto. De manera constante y comprometida vamos a tener una casa nueva. Sí, a huevo, y pagaremos cualquier precio, no importa. No. Los pagos, no sé qué, la vida, que frustrante, van a correr, mi jefa. ¿No? La hablar es muy barato. Requiere ser el hogar, la congruencia, lo que transmita esa emoción para que ella se lo sepa. ¿Me explico? O sea, si ven una mamá valiosa, que sabe poner límites, que es responsable, que se da su lugar, que sabe generar resultados,
¿Me explico? Que no aguanta tonterías. ¿Sí? Cuando eso pasa, entonces las cosas cambian. Integridad, en el sentido de que si ellos te ven a ti como una persona que todo el tiempo está trabajando por sí mismo, también lo van a hacer. Y van a dejar de depender, porque muy en el fondo, a veces el mexicano espera que venga una lucecita con una cancioncita y un dientecito para resolver sus problemas. Ríete bien, lo preparé con gusto. Sí, porque esperan que las soluciones lleguen de manera mágica, ¿no? No pasan las cosas por generación espontánea, eso ya lo dijo Bacon hace muchísimos años. Pero muy en el fondo, muchas de las personas a las que tú atiendes tienen esa actitud. Y no solamente eso, el derrotado y la resignación, que son cánceres sociales. No hay nada que se pueda hacer. No, es que con esta economía. ¿No? ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Pongo un negocio? No, ¿para qué no? Cobran un montón de impuestos. ¿Va a tener un negocio? No, pero eso dicen. ¿No? Sí. O sea, llévela al doctor. Uy, no, es que es bien caro. Ya fue a la consulta, ¿ya sabe cuánto le va a costar? No. ¿No te ha pasado? Sí, o sea, llamaste, fuiste a la consulta. No, es que no sale. No me deja mi viejo. Y la del Señor, que esa no lo voy a decir hoy. Pero, mi Señor, ¿no? Cuando nosotros operamos desde la integridad, ¿la digo? Ok. Perdón, es que este es un cuento muy personal. Nori, que como sabrás, apoya muchísimo a la comunidad americana cubana, ¿no? Entonces, la primera vez que estuvo en una reunión en la que alguien le dijo, oiga, sí quiero ir a lo de sus préstamos, pero no sé, voy a tener que pedirle permiso a mi señor. Lo primero que ella pensó es que ella iba a orar y pedirle guía al Señor Todopoderoso Dios, porque no están acostumbrados en otros países a referirte a tu pareja como mi señor. Es un tema muy servil, es un tema súper machista. ¿Me explico? Sí, o sea, pero no está genial. O sea, y la otra acá imaginaba, oh Dios, por favor, debo de hacer esta empresa o no. Entonces, por eso, operar desde la integridad es imprescindible. Para que ellos te vean independiente, autónomo, ¿me explico? Y sepan que existe esa posibilidad, que está disponible para ellos. Que no importa qué tanto ha sido forjado en las flamas de la adversidad. ¿Me explico? O sea, sí has caminado ese trayecto, de verdad te lo reconozco. Y todo esto te lo cuento porque cuando tú empiezas a elegir aquellos eventos que para ti pudieron haber sido fundamentales y dices, ¿qué si yo me dejo de identificar con esa tristeza, con ese dolor, con esa enfermedad? ¿No? ¿Fue un riesgo? Sí. Pero ¿qué pasa si nos prendemos inmediatamente con el dolor? ¿Qué pasa si me conecto con la tragedia? ¿Qué pasa si inmediatamente me conecto con la preocupación? Genera un estado emocional. Y te digo algo, yo me sentía muy feliz de estar trabajando y de entender que no importa lo que hemos vivido, no importa si una vez más estoy enfrentando este miedo de alguien amado va a morir debido a una terrible enfermedad, es algo que puedo confrontar, es algo que puedo trascender, es algo que no me va a llevar a un estado de supervivencia y es algo que puedo hasta trabajar con mi sistema familiar. Pero nuestras fidelidades emocionales a veces nos ganan. Como que me está doliendo la cabeza. Sacúdese. Dejamos de vivir en el por qué y empezamos a vivir en el para qué. ¿Te parece?